Buenos días, iglesia. ¿Cómo están todos? Ya vivos después de esa música, ¿no? Qué bueno lo hicieron, ¿eh? Bueno, yo me llamo Roland, yo soy el pastor de esta campus aquí. Somos una iglesia en 6 locales y todos nosotros llevamos ya un mes o más estudiando unos temas muy difíciles, ¿no? Y abordamos la pregunta, ¿cómo deberían vivir el pueblo de Dios en un mundo de pecado? ¿Cómo deberíamos ser puestos aparte en un mundo de oscuridad? Y también, ¿cómo podemos ser luz? Y nos hemos preguntado básicamente en todas esas conversaciones, ¿cómo ser la iglesia? Yo no sé ustedes, pero para mí, me encanta la iglesia. Siempre me ha encantado. Yo llevo la mayor parte de mi vida asistiendo a la iglesia. Mi papá era pastor y me ha traído muchas cosas. Meriendas gratuitas, camisetas, ¿qué más? Música, así, pero me ha traído muchísimo más. Como niño me ayudó a entender cómo Dios me amó a mí. Como adolescente me ayudó a entender que Dios me amaba y que me había escogido también, me había hecho la manera que me hizo a propósito. Y también como adulto me enseñó que Jesús siempre me acepta de vuelta cuando fallo, cuando me siento un fracaso, cuando me desviaba, siempre me aceptaba porque su amor era infinito y su perdón suficiente. Y eso es verdad para ustedes también, ¿no? Ha sido una experiencia parecida, ¿no? Me imagino, para muchos, que la iglesia te ha ayudado a saber cómo vivir, te ha ayudado a entender cómo Dios te ama, la importancia de las relaciones también entre los hermanos. Y como el perdón es clave, no muchos hemos experimentado eso, pero que hemos aprendido también que hay esperanza en este mundo a través de la iglesia. La iglesia ha sido especial para mí, para muchos de ustedes, y siempre ha tenido un papel especial en el mundo. Pero Y aunque, estamos en una época en que es normal ir a la iglesia, y aquí en Charlotte hay muchas, más que 2,000, unos dicen. Pero hubo un tiempo antes de que existiera la iglesia. Comenzó pequeño y comenzó despacio. Cuando Jesús murió y resucitó, hubo una cantidad pequeña de testigos que habían visto lo que hacía, lo que decía, y unos cuantos más que creían en la esperanza que ofrecía Él. Y su deber, que Jesús mismo les dio, fue extender ese mensaje en todo el mundo, una comunidad a la vez. Así que pongámonos en su lugar. Y va a ser un desafío, porque ese mensaje era algo chocante y sigue siéndolo. Un hombre que se llamaba Jesús afirmó ser Dios y luego se murió y resucitó y decía que no importaba el pecado que has cometido, que si tú te comprometes a seguir a Jesús, a ese hombre, entonces tendrías vida eterna. Y ahora te manda en una misión en que dices a todo el mundo que el propósito de tu vida es conocer a Jesús y hacerle conocido. Así que en el inicio, estas personas, los cristianos, los apóstoles, los que creían en el mensaje de Jesús, fueron mandados por Jesús, después de su resurrección, en una misión, viajando, predicando ese mensaje. De ciudad a ciudad, de pueblo a pueblo, ese mensaje comenzaba a echar raíces en los corazones de la gente que vivía ahí. Y mientras este mensaje de esperanza, de amor, de perdón, dejaba su huella de ciudad en ciudad, se formaban comunidades.
que se llamaban eclesia en el griego, del cual proviene la palabra iglesia en español. Y al corazón de esta palabra no es un lugar, no es un edificio, no es un santuario, no es un templo, sino la presencia de gente unida con un propósito de devocionarse a la enseñanza de esos apóstoles de Jesús, de un hombre. Y en el poder transformativo de ese mensaje de esperanza en Jesús y la presencia de estas comunidades, estas eclesias en el mundo, ese mensaje se extendía a todo tipo de lugar y alcanzaba gente en todo tipo de circunstancia. Así que este mes nos vamos a enfocar bastante en una de esas comunidades que se encontraba en un lugar que se llamaba Tesalónica. Eso fue el capital de una provincia romana de Macedonia. Estaba cerca de una carretera muy importante y tenía su propio puerto. Así que fue una ciudad importante, ocupada, poblada. Y como tenía ese sabor diverso, internacional, como lo tenemos nosotros, conllevaba también varios tipos de diversidad religiosa. Había judíos, gentiles, gente que alababa a los dioses griegos, gente que adoraba al emperador romano y gente que también tenía otras religiones. Así que había varios factores que informaban el contexto al cual vamos a leer y al cual llegaron los apóstoles con ese mensaje de salvación en Jesús. Sabemos que Pablo, uno de esos apóstoles, apenas pasó unas semanas o casi unos meses ahí en la ciudad, pero tenemos un resumen de cómo fue cuando él llegó. Se encuentra en Hechos 17. Lo vamos a leer ahora. Y como es bastante hoy, les voy a dejar a que se queden sentados, así que pueden escucharme tranquilamente. Atravesando Anfípolis y Apolonia, Pablo y Silas llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Como era su costumbre, Pablo entró en la sinagoga y 3 sábados seguidos discutió con ellos. Basándose en las Escrituras, explicaba y demostraba que era necesario que el Cristo padeciera y resucitara. Decía: este Jesús que les anuncio es el Cristo. Algunos de los judíos se convencieron y se unieron a Pablo y Silas, como también lo hicieron un buen número de mujeres prominentes y muchos que no eran judíos y adoraban a Dios. Pero los judíos, llenos de envidia, reclutaron a unos maleantes callejeros con los que armaron una turba y empezaron a alborotar la ciudad. Asaltaron la casa de Jasón en busca de Pablo y Silas con el fin de procesarlos públicamente. Pero como no los encontraron, arrastraron a Jasón y algunos otros hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que han trastornado el mundo entero han venido también acá y Jasón los ha recibido en su casa. Todos ellos actúan en contra de los decretos del César, afirmando que hay otro rey, uno que se llama Jesús. Al oír esto, la multitud y las autoridades de la ciudad se alborotaron. Entonces éstas exigieron fianza a Jasón y a los demás para dejarlos en libertad. Bueno, si lees el libro de Hechos, verás que eso fue el caso para Pablo a menudo. Con algunos fue exitoso y ganó también la oposición de muchos. Había gente que aceptó lo que tenía que decir, tanto gentil como judío, y otros que acusaron de apoyar a otro rey que no fuera César, proclamando el mensaje de Jesús, lo que sería traición. Y aunque sea un retrato bastante pequeño de cómo comenzó, lo que nos damos cuenta en ese pasaje es que esa persecución que vivían en Tesalónica fue intensa. Aún así, el mensaje del Evangelio echaba sus raíces en esa comunidad, a pesar
de gran persecución. Y Pablo se tenía que ir de esa ciudad para su seguridad. Y se fue de la gente que estaba ahí, los nuevos cristianos, los que acaban de creer en Jesús por primera vez. Y les dejó con muchas preguntas, con sus dudas y en el medio de persecución. Así que para poderles responder, para poderles animar, les escribía con aliento en la esperanza de Jesús. Así que vamos a comenzar hoy en esas cartas de Primera Tesalonicenses. Y quiero que piensen en cómo habrá pensado, cómo habrá sentido esta comunidad. Un pueblo que tenía que aferrar a su fe en muchas pruebas, en mucho sufrimiento y en oposición. Algo que todos podemos aprender a hacer mejor. La verdad es que seguir a Jesús, a veces tenemos una ilusión de que se van a desaparecer nuestros problemas, ¿verdad? Pero Jesús prometió que íbamos a tener problemas en este mundo. Pero también nos alentó con la esperanza de que Él ha vencido el mundo. Y por eso podemos tener, tú y yo, esperanza. Así que hoy, todo este mes, y casi todo el mes de noviembre, vamos a aferrar a esa esperanza que Pablo predicaba a los tesalonicenses. Vamos a orar. Dios, ayúdanos. Sé que estamos en situaciones diversas en todo este santuario. Algunas personas que están pasando por pruebas difíciles. Ayúdanos a entender tu palabra y aplicarla a nuestra vida. Señor, con todo tú tienes un propósito. Ayúdanos a encontrarlo. Y ayúdanos a buscar de ti en el medio de lo que sea que estemos viviendo. Confiamos en ti, Señor, y estamos ansiosos para leer su palabra. Es en tu nombre que oramos. Amén. Comenzando en versículos 1 y vamos hasta 3, vamos a desempacar y continuar. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, unida a Dios el Padre y al Señor Jesucristo, gracia y paz a ustedes. Siempre damos gracias a Dios por todos ustedes cuando les mencionamos en nuestras oraciones. Los recordamos constantemente delante de nuestro Dios y Padre a causa de la obra realizada por tu fe, el trabajo motivado por su amor y la constancia sostenida por su esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Les saluda, como siempre, Pablo, y comienza animando y dándole el crédito que merecen por 3 cosas. Primera, la obra realizada por su fe. Segundo, el trabajo motivado por su amor. Y número 3, la constancia sostenida por su esperanza en nuestro Señor Jesucristo. O sea, Pablo, un hombre muy admirable, está inspirado por la fe de esas personas. Su situación no necesariamente ha cambiado, ¿verdad? Pero su fe les ha dado fuerza para poder enfrentar los problemas de su vida con fe en el medio del sufrimiento. Y es así por esas cosas, ¿no? Obra realizada por fe, o sea, sus vidas han sido cambiados por la fe que tienen en Jesús. Y saben que sin la fe, las obras que hicimos, lo que llevamos a cabo, no importa, no significa nada. Pero con la fe confiamos que es Dios que realmente está haciendo la obra, ¿verdad? Así que nuestras obras se convierten en actos de sumisión ante Dios y a su voluntad, confiando que Él tiene un plan perfecto. Así que cuando todo lo que hacemos es una ofrenda de fe, Dios bendice nuestra vida. Segundo, su trabajo motivado por el amor. Cuando el amor es la fuerza que nos impulsa en todo lo que hacemos, estamos dispuestos a hacer más y ser más pacientes, ¿verdad?
Algunos de ustedes han tenido bebés recientemente y otros hace tiempo. Pero se pueden imaginar, para ese bebé tú harías cualquier cosa. Y estoy hablando en específico con los abuelos ahora, ¿no? Que tú harías cualquier cosa por ese niño, por tu hijo, por tu nieto. Pero no lo harías por cualquier persona, ¿verdad? Imagínate, tu mejor amigo durmiendo en la sala de arriba, llorando toda la noche. ¿Taparías los oídos? Les dirías que cierren la puerta, que se callen y que lo vamos a hablar en la mañana, pero te voy a echar de esta casa? No, pero para ese bebé tú no ves ninguna otra opción, ¿verdad? Porque tú le amas infinitamente. Así que el amor es la mejor motivación para que trabajemos duro. Y eso es lo que Pablo veía en los tesalonicenses. Y por último, su constancia sostenida por su esperanza. De la misma manera que con el amor que nos motiva, podemos pasar por momentos difíciles con esperanza cuando hay una luz al final del túnel. Eso para mí ha sido mi experiencia recientemente. Yo por unos 6 meses he servido como su pastor. Y también he continuado a facilitar y liderar la reunión de los jóvenes los martes, un programa con un promedio de asistencia de entre 20 a 30 jóvenes cada semana. Y no ha sido una tarea fácil, pero es importante porque ellos están en una etapa crucial. Es necesario que entiendan el Evangelio, que conozcan a Cristo y que conozcan unos a otros y que haya ese sentido de eclesía aquí. Pero fue muy difícil. Muchos días de muchas horas, poco enfoque en una cosa a la vez porque estaba entre los dos papeles y me confundía, se me olvidaba las citas, las reuniones, se me acababa el tiempo para escribir sermones para los 2 días que predicaba el martes y también el domingo. Y fue difícil. Pero también durante ese tiempo había estado hablando con un amigo mío, un hombre de Dios que servía como misionero aquí en la comunidad, y estábamos orando juntos y su familia orando, mi familia orando, mis voluntarios con el programa de jóvenes, los líderes, estaban orando para que Dios guiara el próximo paso. Y durante esos días yo veía al final del túnel de cansancio, de confusión, de olvidar siempre lo que pasaba a mi alrededor. Yo veía luz al final del túnel. Y hoy esa persona está aquí y está haciendo un excelente trabajo con los jóvenes. Y Dios yo creo que me dio esa esperanza en ese tiempo para que yo pudiera soportar lo que pasaba. Así que como los tesalonicenses, cuando sabemos que tenemos esperanza, cuando estamos motivados por el amor, Dios nos ayuda en cualquier prueba que pasamos. Santiago nos enseña que las pruebas producen carácter que nos lleva a tener esperanza en Dios, que está en control. Y los diáconos están leyendo un libro que se va de eso ahora, un libro que disipa el mito que los cristianos no sufrimos. Porque sí, sufrimos. Tú sufres, yo sufro. Pero Dios permite que suceda porque Él sabe que produce carácter y que el carácter produce esperanza. Y Él nos promete que esa esperanza no nos decepciona. Así que los tesalonicenses habían vivido en persecución intensa y estaban apenas comenzando a explorar su fe. Así que Pablo afirmó su persistencia en todo y les animaba de lo que hacían era bueno, aunque fuera difícil. Así que continuemos ahora al versículo 4. Hermanos amados de Dios, sabemos que Él los ha escogido
porque nuestro evangelio les llegó no solo con palabras, sino también con poder, es decir, con el Espíritu Santo y con profunda convicción. Como bien saben, estuvimos entre ustedes buscando su bien. Bueno, consistente con el narrativo de todo el libro de Hechos, los apóstoles podían vivir y hablar con valentía en lo que fuera que iban, a las ciudades hostiles como esta, a las autoridades que les oponían y también dentro de cárceles, porque el Espíritu de Dios les dio poder. En toda la historia de la Biblia, Dios interviene, ¿no? Interviene en el mundo. En el Antiguo Testamento intervenía con voces, con apariencias delante de la gente visibles. A veces hablaba a través de matos que estaban quemando o hablaba a través de burros, de todo, ¿no? Y luego cuando nació Jesús, hablaba a través de él. Él predicaba de cómo era el reino de su papá. Pero antes de que Jesús se va, promete que va a haber otra voz, otra intervención de Dios, que es el Espíritu Santo. Y hoy mismo Dios nos habla a través de ese Espíritu. Es así que interviene en el mundo. Y yo sé que algunos aquí son nuevos a la fe, están explorando lo que significa ser un cristiano. Y también es probable que están pasando por circunstancias difíciles en su vida. Y si esto eres tú, me imagino que han habido momentos de duda en tu fe, donde te preguntas si tienes verdaderamente una relación con Jesús, o te dudas y te preguntas, ¿estoy haciendo eso porque estoy desesperado? ¿O estoy buscando de Dios porque no encuentro esperanza en otro lugar? Todos nos dudamos. Pero te animo con lo que dijo Pablo a los tesalonicenses, si eso eres tú. El Espíritu te buscó. Dios te buscó. Te ha amado, te ha conocido. No has escogido seguir a Dios porque yo he predicado un buen sermón. No hay nada que puedo decir. No has escogido seguir a Dios porque la música fue buena o porque tocan bien sus instrumentos o porque cantan bien. El poder del Espíritu de Dios te ha llamado a que fueras reconciliado con Dios. Así que esa es una buena noticia para todos. Y cuando Pablo dice, ustedes saben, como vivimos entre ustedes, no está ganándose de su propio conducto, sino del poder del Espíritu, de ese Espíritu que le capacitó y que también capacitó a sus compañeros a que extendieron ese mensaje del Evangelio en toda esa hostilidad. Él modeló los deseos que tenía para los tesalonicenses: paciencia en aflicción y alegría en esperanza. Así que vamos a encerrar el capítulo con versículos 6 a 10. Ustedes se hicieron imitadores nuestros del Señor, cuando a pesar de mucho sufrimiento recibieron el mensaje con la alegría que infunde el Espíritu Santo. De esta manera se construyeron un ejemplo para todos los creyentes de Macedonia y Acaya. Partiendo de ustedes, el mensaje del Señor se ha proclamado no solo en Macedonia y en Acaya, sino en todo lugar. A tal punto se ha divulgado su fe en Dios que ya no es necesario que nosotros digamos nada. Porque todos ellos cuentan de lo bien que ustedes nos recibieron y cómo se convirtieron a Dios. Dejaron los ídolos para servir a Dios vivo y verdadero, y esperan del cielo de su Hijo Jesús, quien resucitó y nos libra del castigo venidero. Pablo les afirma, les dice que están viviendo bien su fe, y como lo están haciendo bien, han servido como ejemplo para los demás, las naciones que están a su alrededor. Como dije, a veces nos dudamos, ¿no? ¿Estoy viviendo esto bien? Nos preguntamos.
Y es lógico que nos preguntamos porque entendemos la profundidad de cuán quebrantado soy yo. Pero si la gente en tu vida y los que están alrededor de ti están viniendo a la fe, igual estás haciendo bien, ¿no? Esto es lo que Pablo ve en los tesalonicenses. Las naciones pueden articular lo que están viendo en sus vecinos. Se dejaron atrás sus ídolos, están sirviendo a Dios, el Dios que vive, el que es verdadero, y están esperando a que vuelva Jesús para protegernos de la ira que viene. Así que el hecho de que esas comunidades podían ver y articular lo que vivían los tesalonicenses, la esperanza que tenían, quiere decir que estaban viviendo el evangelio. Hay mucha gente que afirma ser cristiano, ¿verdad? Pero no todos pueden articular lo que es el evangelio. Le das con esa pregunta, ¿qué es el evangelio? Y te quedan con la cara blanquita. No saben responder, ¿no? Pero no tienes que entender cada misterio de la Biblia. Pero sí tienes que entender el evangelio. Eso es lo más importante que queremos comunicar aquí en esta iglesia. Así que lo voy a comunicar ahora. El pecado nos separa de Dios. Siempre nos ha separado porque Él es santo, es perfecto y nosotros no lo somos. Pero su deseo siempre fue reconciliarnos, o sea, reparar la relación que el pecado había roto. Pero en vez de exigirnos la perfección, lo que es imposible, como no somos santos, Él vino, Él mismo, para librarnos, para protegernos y para salvarnos. Y su vida, que fue perfecta cuando vivió aquí en la tierra, fue un sacrificio tan perfecto que agradó a Dios y pagó el precio que era la muerte por nuestros pecados. Así que cuando Él resucitó de esa muerte, nos demostró también que hay un camino al Padre y que ese camino es Él. Así que si le damos todo, si entregamos nuestros deseos a que sean los suyos, si nos sometemos a su voluntad y si aferramos a esa esperanza en todo, podemos saber con certidumbre que estamos salvos en Él. Y podemos saber que va a volver aquí y va a reconciliar todo, va a redimir todo. Esa es la esperanza que tenemos tú y yo. Y esa es la esperanza que predicaba Pablo a los tesalonicenses. Así que en todo este mes vamos a ver cómo es esa esperanza. ¿Por qué debemos de aferrarnos a ella? Porque podemos confiar con ello. Jesús nos prometió que iba a volver. Podemos confiar en Él. Es una verdad sencilla, pero a la vez profunda. Y nos va a consolar también. Va a ser nuestra recompensa, nuestro premio, nuestra luz al final del túnel. Así que si tú estás cansado, si tú estás estresado, si tú vives con miedo, Jesús es para ti. Es para ti. Nos dio la promesa de que iba a volver y que por eso podemos aferrar a su esperanza aún en tiempos difíciles.